bendecidos sean todos. Bienvenidos a nuestro canal una vez más. Hoy vamos a estar estudiando un tema muy importante y estamos muy contentos porque ustedes son parte esencial de nuestra comunidad con quienes compartimos semana a semana un nuevo estudio de la Biblia. Durante esta semana estaremos estudiando varios temas que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Así que preparen sus Biblias porque vamos a iniciar nuestro estudio en breve. Durante esta serie de estudios intentamos que usted pueda preparar su vida para que pueda estar entregando su corazón al Señor muy pronto a través de una entrega sincera del estudio de la Biblia y de nuestra rendición como hijos de Dios, en donde doblegamos nuestro corazón y nuestro carácter solamente a nuestro Padre Celestial. Muy bien, vamos a iniciar y lo vamos a hacer con una oración en esta sección de nuestro estudio. Querido Dios y Padre Celestial, gracias Señor porque Tú siempre nos llamas hijos tuyos y siempre estás al cuidado de nosotros. Rogamos que cualquiera sea la situación que alguno de tus hijos esté pasando, sea con ellos. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, danos de tu espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos y apreciados hermanos, vamos a iniciar el estudio correspondiente a este día. Hoy vamos a estar estudiando esta serie de estudios que hemos preparado para que puedas preparar tu vida y tu corazón para entregarte completamente a Él. Marcos 16:16 dice que el que creyere y fuese bautizado será salvo. Bien, sean todos bienvenidos entonces y vamos rápidamente a pasar a nuestro estudio del día de hoy. Así que vamos a iniciar esta serie. Hemos titulado esta serie Sellados con promesas eternas. Es decir, Sellados con promesas eternas es el título de esta serie en la cual vamos a estar compartiendo aquellos principios básicos que debemos saber antes de ser parte del pueblo de Dios, antes de poder entregar nuestra vida al Señor. Así que vamos rápidamente a iniciar el estudio de la palabra del Señor en esta nueva serie de estudios. Hoy vamos a estar hablando acerca precisamente de la Biblia. Es nuestro primer tema. ¿Qué cosa es la Biblia? ¿Por qué está la Biblia? ¿Por qué se le llama Biblia incluso? Vamos a estar hablando de eso en este estudio del día de hoy. Bien, en principio la Biblia es una colección divinamente inspirada. Dijo el apóstol Pablo, toda la escritura inspirada por Dios es útil para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. De manera que estamos hablando de que la Biblia es una colección de libros que fueron inspirados por Dios para poder transmitir un mensaje positivo a la vida de las personas. Bien, ahora la primera pregunta que tenemos que atender es: ¿qué es la Biblia y cuándo se originó la Biblia? Muy bien. Pues la Biblia prácticamente es un libro que tenemos ahora nosotros, que es grueso y que tiene muchos libros. Sin embargo, al principio no era así. La Biblia procede, o el término Biblia, procede del griego, una palabra griega que significa los libros. De hecho, la palabra biblos fue el nombre que dieron los griegos a la ciudad fenicia de Gebal. Esa aparece en Ezequiel capítulo 27, versículo 9. Esta ciudad estaba situada a 40 kilómetros al norte de lo que ahora es Beirut, en la actual Líbano. En aquel tiempo era el reino de los fenicios.
Este lugar era el más importante porque era el tráfico de papiro traído desde Egipto. Los papiros venían desde Egipto y era la ciudad principal donde se comerciaba. Biblos era esta ciudad donde se comerciaba el papiro traído desde Egipto. Así que más tarde el término pasó al latín y del latín pasó a las lenguas occidentales como una palabra singular y femenina que designa la colección de libros sagrados. De los judíos a los cristianos, la Biblia básicamente es el libro más leído y más vendido de toda la historia. De manera que el término Biblia comienza justamente allí en la ciudad de Biblos, en el reino de los fenicios, y donde se comerciaba con papiros que venían desde Egipto. Era el antiguo material donde se escribían los documentos. Por eso imagínense ustedes que al principio, cuando no se había impreso la Biblia como la tenemos ahora, era transportar la Biblia de un lugar a otro, realmente era una odisea. ¿Por qué digo esto? Porque había que transportar muchos papiros, muchos pergaminos, documentos que habían sido escritos, y entonces eran llevados por varias personas, porque no estaban unidos, cada libro era un rollo, inclusive habían varios rollos que componían un libro de la Biblia particularmente, y debían ser transportados. En la sinagoga siempre habían una copia de esos libros para poder estudiarlos con los feligreses que llegaban a la sinagoga. Sin embargo, más adelante, en el año 1455, imagínense, mucho tiempo después, hasta en el siglo XVI, es cuando se imprime la primera, pero en el siglo XV, la primera Biblia como la tenemos ahora, la primera Biblia, y se coleccionó todos los libros, se redujo, no se eliminó nada, pero se redujo su tamaño, el material cambiaba, la ciencia estaba aumentando, y entonces se coleccionó en ese libro, en ese pequeño libro, la Biblia. Así que básicamente decimos pequeño libro, pero en realidad estamos hablando de la Biblia, que finalmente fue traducida a otros idiomas, y ahora, gracias a Dios, la tenemos en tantos idiomas. La Biblia traducida es el libro más vendido y es el libro más traducido de toda la historia de la humanidad. Muy bien, vamos entonces a entender un poco acerca de qué es la Biblia. La Biblia es el documento más antiguo que se tiene. De eso es certeza absoluta. En este tiempo hay mucha gente que es atea, que no cree en la Biblia. Inclusive hay muchos que son cristianos, y creen que la Biblia es un libro más, un libro que no tiene mayor relevancia, un libro que está lleno de exageraciones y de cuentos. Pues en realidad la Biblia es un libro lleno de historia. Esa historia que está en la Biblia, especialmente desde la época de Abraham hacia acá, es una historia que se puede fácilmente comprobar a través de la arqueología bíblica, o de la arqueología en general. Sin embargo, en los hechos que están anteriores a Abraham, es muy difícil encontrar descubrimientos arqueológicos, precisamente en la etapa que contiene el tiempo antes del diluvio, porque pues la mayor parte de las evidencias de la civilización antediluviana fue destruida por medio del diluvio. Posteriormente fue cuando comenzó la escritura alrededor del tiempo de Abraham, es que ya comenzamos a tener pequeñas nociones de hechos, de narraciones históricas que nos cuentan de los hechos pasados. Ahora bien, la Biblia contiene una colección de al menos 66 libros escritos en un periodo de unos 1500 años. Entre ese periodo participaron más o menos unos 40 hombres pertenecientes a diferentes clases sociales, entre los que estaban
poetas, cantantes, estaban ricos como Moisés, como algunos de los escritores como Salomón. Habían personas pobres como el caso de Pedro, que era un simple pescador. Habían reyes, habían príncipes, habían personas sencillas, común y corrientes. Todos ellos pertenecientes a distintas clases sociales y a diferentes épocas de la historia, fueron los escritores de la Biblia. Y sin embargo, cuando la leemos, vemos que hay una misma línea inspiracional. ¿Cómo es posible que Moisés, 1455 años atrás, pudiese comprender, entender acerca de lo que se escribió poco menos de 2000 años más tarde o 2000 y pico de años después? ¿Cómo podían estar conectados? Nadie se contó nada. Sin embargo, hay una línea inspiracional. Alguien sobrenatural estaba guiando la mente de quienes recibían la revelación para escribir. Sí, el Espíritu Santo era quien estaba guiando la mente de estos santos hombres, quienes recibieron la revelación de Dios para poder ellos escribir en sus palabras, en sus conocimientos culturales y lingüísticos, lo que estaban recibiendo de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, toda la escritura inspirada por Dios es útil para redarguir, para corregir en justicia, para instruir. Es útil, ¿por qué? Porque el que la estaba inspirando era Dios mismo. Ahora, es interesante porque la Biblia fue escrita por lo menos en 2 idiomas y tal vez un tercero que se cuela por ahí en algunos capítulos. El primer idioma en que se escribe una parte de la Biblia es el hebreo paleo, es decir, el hebreo antiguo, un idioma pictográfico, un idioma que tenía que ver más con símbolos, más que con letras en sí. Se conoce como hebreo paleo. Era el idioma que hablaba Moisés y que hablaban los antiguos israelitas o hebreos conocidos. Es decir, ese es el idioma en el que fue escrito el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, no el griego clásico, el griego koiné, que era el griego del pueblo, el griego que hablaba todo mundo, como decimos popularmente, el lenguaje de la calle, el griego de la calle. Y probablemente tendríamos el libro de Esther y algunos capítulos del libro de Daniel que probablemente fueron escritos en arameo, que era la lengua de los babilónicos. De hecho, el arameo es una lengua mezclada, una mezcla entre el idioma hebreo y el idioma caldeo, que da como resultado a lo que conocemos como el idioma arameo, la letra cuadrada aramea. Ese idioma original que Moisés escribió ya no está más en uso. Ese idioma se perdió. Dejó de hablarse cuando el pueblo de Israel estuvo en el exilio en Babilonia. Y allí en Babilonia, en la mezcla que hubo, se perdió la pronunciación del idioma original y Esdras, que era el sacerdote en turno cuando estaban regresando a la tierra de Judá, tuvo que él interpretar la Torá, es decir, todos los libros del Antiguo Testamento, para que pudiera el pueblo entender la celebración de la Pascua. Eso lo hicieron en el camino cuando iban de regreso. Entonces tuvo que interpretar la ley para que pudieran comprender, porque ya no se entendía ese idioma original. Muy bien, vamos a continuar. El Pentateuco, se le llama Pentateuco a los primeros 5 libros de la Biblia. Debo explicar que el primer libro de la Biblia en ser escrito no fue el libro de Génesis, como lo vemos allí, que es el primer libro de la Biblia. Es el segundo libro de la Biblia en ser escrito, el libro de Génesis. El primer libro de la Biblia es el libro de Job. Job
es el primer libro que fue escrito y lo escribió también Moisés. Parece ser que Moisés era el único en aquel momento de entre el pueblo de Dios que tenía una capacidad o una preparación académica importante. Recuerden que el pueblo de Israel en ese momento era esclavo en Egipto y el único que había sido encontrado por la propia hija del faraón en el río Nilo era Moisés y había sido educado para ser príncipe, para ser rey de Egipto. Por lo tanto, fue educado en las mejores universidades, en las mejores academias militares, había sido preparado en todos los aspectos de la vida. Así que Moisés sí que escribía, entendía no solamente seguramente el idioma hebreo, sino que también seguramente el idioma egipcio. De modo que cuando Moisés va huyendo de todo lo que pasó en Egipto, cuando asesinó a aquel hombre, recuerdan ustedes, egipcio, él se va huyendo y pasa 40 años más de su vida en la tierra de Jetro, en Madián. Y allá él se casa, pero él tiene acceso a una historia que había sucedido en la época de los patriarcas, en la época de Abraham, de Isaac, de Jacob. Por ahí también hubo otros patriarcas de los cuales no tenemos mucho registro en la Biblia. Sin embargo, había una historia allá en Madián. Madián era creyente, era un siervo del Dios Altísimo. Más adelante lo vamos a ir viendo. Sin embargo, allí en la tierra de Madián había una historia, la historia de Job. Pero era una historia, no sabemos si era un canto o un poema. Pero era una literatura lírica o poética. Por eso es que tenemos a Job en el grupo de los libros especiales de los cuales vamos a hablar más adelante. Por eso no está al principio, porque pertenece a un tipo de literatura poética. Por eso está con los salmos allá. Ya vamos a hablar de eso. Así que entonces Moisés, al tener acceso a esta historia, seguramente Jetro o la familia de Jetro se la contaron. Y esta historia se identifica con Moisés por la situación que había estado pasando. Así que entonces él es el primero que dice: voy a registrar esta historia, y escribe la historia del patriarca Job. Es el primer libro en que se escribe. Algunos consideran que después del llamado que Dios le hace en la zarza ardiente, finalmente Moisés también escribe el libro de Génesis, antes de salir a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud que tenía en Egipto. Así que cuando Moisés llega allá a Egipto con el llamado de Dios, ya Moisés había escrito tanto Job como también Génesis. Ahora bien, a estos primeros 5 libros de la Biblia se conocen como el Pentateuco. La razón es porque en estos libros comienza hablando, estos Pentateucos, porque resume que estos libros fueron escritos por Moisés. Ahora, Génesis nos cuenta la historia de los orígenes. De hecho, la palabra Génesis significa eso. Bereshit significa orígenes, significa el origen, cómo se originaron las cosas. Y entonces nos cuenta la historia de la creación, cómo Dios creó una creación adulta, a una pareja adulta, cómo creó los animales adultos, es decir, creó todo a partir de la nada. Posteriormente nos cuenta cómo el pecado entró en la tierra y cómo comenzó también con el pecado la esperanza de vida eterna para un pueblo de Dios. Es decir, que en Génesis 3:15, cuando dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendiente entre tu descendencia y el descendiente de ella, tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Lo que está haciendo el Señor allí es prometiendo a un Salvador. Es decir, que cuando el pecado entró a la tierra, también entró la oportunidad de salvación para nosotros los seres humanos. Finalmente, el libro de Génesis nos habla de cómo la humanidad se dividió, especialmente a raíz del asesinato de Caín a Abel, y luego Set, el siguiente hijo de Adán, es un hijo que desciende o que hacía la voluntad de Dios, sus descendientes también,
y la humanidad se dividió en dos grupos: los que obedecían a Dios y los que desobedecían a Dios. Los descendientes de Caín eran malvados, pero los descendientes de Set eran obedientes. Finalmente, los descendientes de Caín lograron hacer que los descendientes de Set se unieran a ellos. Y por esa razón, el diluvio vino a la tierra como juicio para aquella generación que no quiso saber de Dios. Y de toda esa generación, solamente 8 personas pudieron salvarse, porque fueron los únicos que entendieron y aceptaron el mensaje de salvación que Dios les había dado. Después el libro de Génesis nos sigue guiando a través de la historia de la Torre de Babel. La Torre de Babel, donde nacieron todas las lenguas, todos los idiomas. Y después nos vamos a través de la familia de Taré, en donde Abraham es descendiente de Taré. Y entonces finalmente Abraham es llamado por Dios como el amigo de Dios. A Abraham se le promete que enviaría a Dios un descendiente a salvar a la humanidad. Y también le promete que su descendencia sería como la arena del mar, aun cuando este no tenía ni un hijo. Más adelante vemos cómo nace Ismael, Isaac, y tuvo algunos otros hijos también. Y de esa descendencia de Abraham nació Isaac, y de Isaac nacieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob, a pesar de que era una persona muy mala al principio, después el Señor lo transforma y lo convierte en Israel. Israel, que era Jacob, siguió creciendo, siguió agrandándose, y de repente se encontró con que su familia tenía 70 miembros ya. Pero había una hambruna en su tierra. Un poco antes Dios había preparado toda la estrategia, y José, uno de los hijos menores, había salido del seno de la casa de Jacob en malas condiciones porque sus hermanos lo habían vendido. Sin embargo, terminó preso allá en Egipto, y desde la cárcel Dios lo levantó y lo convirtió en el segundo personaje más importante de todo el imperio de Egipto, pero con un solo propósito: era para preservar la vida de su familia. Cuando el hambre cayó allá en la tierra de Jacob, los hijos fueron a buscar comida a Egipto, porque Egipto tenía abundancia. José era el administrador de todos los recursos de Egipto. Y entonces este primer comienzo, este encuentro entre José y sus hermanos, finalmente desemboca en que la familia de Jacob debe ir a vivir a Egipto, y la familia de Jacob, que eran 70, ahora se van a la tierra de Gosén, dentro del territorio de Egipto, a vivir como ganaderos. Pero con el tiempo, el pueblo se convirtió en un pueblo esclavo, en un pueblo que era forzado a trabajar por medio de los egipcios. Y es aquí donde Dios manda a Moisés para liberar a su pueblo. Y Moisés libera a su pueblo por medio de 10 grandes milagros que Dios hizo, que fueron las 10 poderosas plagas. El pueblo fue llevado al desierto 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Y es aquí donde termina la historia del Pentateuco. Posteriormente encontramos que el Pentateuco, después del Pentateuco, encontramos los libros de Jueces, Josué, Jueces, Ruth, y los libros de Primera y Segunda de Samuel. Estas historias narran, o estos libros narran, la historia temprana del pueblo, la historia cuando el pueblo era gobernado por jueces, no por reyes. La introducción de los reyes en el pueblo de Israel no era la voluntad de Dios. El pueblo quiso parecerse a las demás naciones y le pidió rey, y desde ese momento la nación de Israel comenzó a ir mal. Ahora bien, los libros de los reyes y las crónicas nos relatan la historia de los reyes de Israel y de Judá. Las crónicas nos hablan de esos acontecimientos de los reyes de Israel. Es interesante notar que en esta historia de los reyes nos cuentan cómo los reyes de Israel
Hubo buenos y hubo malos. Tal vez uno de los más malos fue Manasés, uno de los reyes más terribles del pueblo de Israel. Así que estos 4 libros, Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, nos narran esos eventos de los reyes de Israel. Ahora bien, Esther, Esdras y Nehemías, estos viven durante el exilio del pueblo de Israel cuando fue llevado por Nabucodonosor, la tribu de Judá y Benjamín al sur, porque las 10 tribus del norte, porque el reino se dividió, estas fueron llevadas por Sennacherib, el rey de Asiria, y se perdieron en la dispersación de las naciones. Posteriormente, estos 3 personajes, Esther fue una de las intercesoras por el pueblo de Israel cuando quería ser asesinado el pueblo por Naamán allá en Babilonia. Esdras era un sacerdote que fue uno de los que regresó con gente a Judá, y también Nehemías. Los libros sapiensales, y es aquí donde entra el libro de Job que les comenté al principio, el libro de Job, el libro de Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés, pertenecen a ese grupo de libros de la Biblia que se conoce como los libros poéticos, los libros de los cánticos, los libros líricos, los libros sapiensales. Es la literatura poética del pueblo de Israel. Es interesante porque muchos de esos salmos fueron escritos por Moisés, por David, por Josafat, por muchos personajes. Y por esa razón esos libros reúnen toda la literatura sapiensal, poética y lírica del pueblo de Israel. Ahora vamos a hablar de los libros de los profetas. Los libros de los profetas se dividen en 2 grupos. Los libros de los profetas mayores, en donde encontramos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y también el profeta Daniel. Están dentro de los profetas mayores. Sin embargo, están los profetas menores. Estos profetas están, por ejemplo, el libro de Amós, Oseas, Abdías, Nahum, Sofonías, Joel, Jonás, Miqueas, Habacuc, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos 12 son los que corresponden al grupo de los profetas menores. Todos ellos tenían mensajes para el pueblo de Israel, pero el último dejó de escribir 430 años antes de que Cristo viniese como el Mesías a nacer como un ser humano. Y entonces vamos a los 4 evangelios, ya en el Nuevo Testamento. Los primeros 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los evangelios que presentan la historia, ministerio, muerte y resurrección de Cristo Jesús como el Mesías prometido en la antigüedad, como el Salvador del mundo, como el que vendría a la tierra para darnos libertad y esperanza de salvación. Luego vamos a hablar, Mateo precisamente habla o escribe acerca de un mensaje de salvación para los judíos. Marcos a los gentiles, pero dirigiéndose a los romanos. Lucas también a los gentiles, pero se dirigía a los griegos. Y Juan es el evangelio universal, como evangelio que se dirige a todo el mundo en particular. De manera que entonces tenemos los primeros 4 evangelios especiales. Luego tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles y las epístolas paulinas. Hechos de los Apóstoles es la historia de la iglesia primitiva. Cómo la iglesia comenzó en Jerusalén y a través de los apóstoles comenzó a dispersarse por todo el mundo. Los demás apóstoles, algunos se fueron a África, otros se fueron a Egipto, otros se fueron a Babilonia, donde quedaba algún remanente de los judíos cuando vivieron allá hacía mucho tiempo. El apóstol Pablo y Lucas, porque Lucas se va con ese grupo del apóstol Pablo a toda el Asia Menor. Por eso es que en Hechos vemos más todo lo que hace Pablo que lo que hacen los demás apóstoles.
porque Pablo es el que sigue la pista, Lucas sigue la pista del apóstol Pablo, cómo, a dónde fue, con quiénes fueron, qué predicó, dónde lo aceptaron, dónde no lo aceptaron. Es Lucas el que registra en Hechos de los Apóstoles lo que Pablo realiza en el Asia Menor. Finalmente, vamos a ver las epístolas generales. Las epístolas generales son las epístolas de Santiago, primera, segunda, tercera de Juan, primera y segunda de Pedro y Judas. Estas epístolas generales son aquellas que describen desde diferentes partes de la tierra cómo la iglesia estaba progresando, y estos autores tratan de enviar un mensaje a los cristianos en todo el mundo para que comprendan, entiendan y aprendan a cómo debe proceder un cristiano en la vida cristiana. Es para dar consuelo y esperanza a todos los creyentes. Y finalmente tenemos el libro de Apocalipsis, sí, el libro de Revelaciones, que es el último libro que escribe el profeta Juan mientras estaba en el destierro en la isla de Patmos. En esta isla, el apóstol Juan recibe la revelación del Señor a través de todo lo que ha de suceder desde el momento en que él está viviendo hasta la segunda venida de Cristo. Qué lindo es ver que a través de ese libro el Señor proyecta todo lo que va a suceder en el futuro hasta su segunda venida. Por esa razón es que en ese libro encontramos un mensaje que nos da para poder prepararnos en esta tierra, para estar listos cuando Cristo nuestro Señor venga por segunda vez, para poder llevar a sus hijos al cielo. Ahora bien, una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿qué podemos entender entonces de la Biblia? Fíjense qué interesante. La Biblia nos habla de todas las ciencias, nos habla de geografía, nos habla de antropología, nos habla de sociología, nos habla de psicología, nos habla de todas las ciencias que existen y que se enseñan en las grandes universidades. Todas las disciplinas las encontramos en la Biblia. En la Biblia es donde se habla ya de la circunferencia de la tierra, de la redondez de la tierra. En la Biblia se habla de, de las plantas, de la botánica. Sí, es en la Biblia donde se habla de todos estos temas. ¿Y por qué razón se habla en la Biblia de todos estos temas? Porque Dios es el creador. Él se anticipó a todas las cosas. Incluso en la Biblia encontramos mensajes para cuando tú estás triste, para cuando estás decepcionado, cuando estás deprimido, cuando estás pasando un problema matrimonial, cuando estás pasando un problema en tu noviazgo o cuando estás pasando un problema de enfermedad. En la Biblia encontramos mensajes para toda circunstancia de la vida. Por esa razón es el libro más vendido y el más traducido y el mejor de todos, porque en la Biblia podemos encontrar un mensaje de esperanza para aquellos que creen en Jesús como el Mesías. Mis queridos hermanos, es la Biblia la única que menciona que Cristo pronto vendrá. Solamente en la Biblia podemos encontrar ese mensaje. Solamente en la Biblia podemos encontrar que Cristo muy pronto vendrá y viene por sus hijos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estás preparado para eso? Mis queridos hermanos, la Biblia sin duda es un libro poderoso, un libro que contiene un mensaje de esperanza, un libro que ha cambiado millones de vidas, que ha salvado millones de matrimonios, que ha logrado hacer que millones de personas comprendan que hay una esperanza más allá. La Biblia sin duda es la palabra que Dios dejó para que nosotros a través de ella tengamos esperanza de salvación en Cristo Jesús. Por eso, nuestra resolución el día de hoy debe ser, Señor,
acepto la Biblia como el libro inspirado que me puede mostrar el camino de la salvación y acepto este hermoso libro como la palabra de Dios. Prometo creer cada enseñanza de la Biblia como un mensaje del cielo que me prepara para poder ser salvo por la gracia de Cristo Jesús, mi Salvador. Que esa sea tu resolución y que esa sea tu oración. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en nuestro siguiente estudio de esta serie de sellados con el mensaje de esperanza, con las promesas de esperanza. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la siguiente presentación.